Bueno, muy bien. En esta segundo encuentro ya desde el estudio propio de Artículo 14, en esta oportunidad, invitado en la semana, en el día de la fecha, el doctor Marcos Nicolini, a quien primero le agradezco, ¿no?, su visita, y después decir cómo es la metodología de esto. Hay gente que uno ya la empieza a conocer, que va a seguirlo en vivo, en directo, y después tienen las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, para verlo cuando quiere y le plazca. Así que, bienvenido a este nuevo espacio de Artículo 14, Marcos. Bueno, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, acompañándote en esta nueva experiencia en tu propio estudio. Muchas gracias. Sí, así es toda una experiencia donde lo edilicio es una cuestión, pero también lo tecnológico pasa por otra cuestión. Pero sí, trataremos de reubicarnos para que en el 2023, pequeño detalle, ¿no? 2023. Sí. Primero, ¿ya te definiste ya como candidato? ¿O sería precandidato? Porque te voy a decir una cosa, las pasos se van a hacer. No apuro los tiempos porque hoy la situación es de mucha inestabilidad económica, inestabilidad social, y bueno, hay que ser muy respetuoso de todos quienes la están pasando bastante mal en el país, lamentablemente. Si fuese automovilismo te diría, pero estás en boxe para largar en cualquier momento. Nosotros trabajamos, tenemos un equipo de trabajo que se sigue reuniendo y sigue presentando proyectos a través de los concejales que nos representan, Rosana Florido, Oscar García Allende. Ellos están trabajando muy bien en el Consejo Deliberante, muy responsablemente, y el resto del equipo está trabajando entusiasmado para generar una alternativa. Los tiempos de las candidaturas son más adelante y veremos quién representa nuestro espacio. Estoy de acuerdo, son más adelante, pero hay una cuestión que para quienes tienen la tendencia lógica de ser candidatos, en todos los órdenes, hay una realidad. No se llega hasta el proceso electoral como es la ciudadana o el ciudadano el día de votar, sino que en abril ya del próximo año comienza lo que se denomina o habla como cronograma electoral. Así es. Y por supuesto que ahí comienza a decir, ya ahí tenés que definir las por listas. supuesto, eso por supuesto. A ver, siempre a quienes nos gusta el tema político y tenemos inquietud política, lógicamente que hay tiempos que hay que cumplir, pero bueno, en este momento es muy apresurado hablar de una candidatura o de las candidaturas. Me parece que hay que estar más preocupado en generar contenidos, en cuál va a ser la propuesta que se va a hacer, que debe ser una propuesta cumplible, y en eso estamos trabajando mucho en el Ateneo Tandil, así que a partir de ese trabajo después puede ser que venga una candidatura. Nuestro espacio es de abajo para arriba, o sea, nosotros no estamos pendientes de quién nos va a bendecir o quién no nos va a bendecir o qué candidato nos baja el dedo. Nosotros hicimos una construcción muy local y con eso nos presentamos en las últimas dos elecciones. En la del 2019 obtuvimos minoría, cuando nadie decía que lo íbamos a hacer, enfrentando al actual intendente por dentro de Juntos. Sí, siendo la primera vez que se enfrentaba dentro de Juntos. Y en la de las intermedias, en las elecciones legislativas del 21, también presentamos una alternativa, ya esta vez con 3 listas compitiendo, la del intendente, la del PRO y nuestra opción, además de un vecinalismo por fuera, y nuestra opción logró también concretar la minoría. Así que desde ese punto de vista estamos muy agradecidos con el respaldo que nos dieron todos los ciudadanos de Tandil, porque no es sencillo que alguien te elija para votarte, para que tome tu boleta en el cuarto oscuro y deposite su confianza, confianza en la urna. Entonces, con eso nosotros estamos muy contentos y nos da ganas de seguir trabajando, ya te digo, desde un armado desde abajo hacia arriba. De todo ese armado de abajo hacia arriba y las cuestiones políticas que has mencionado ya vamos a hablar, pero dejaste algo que uno se pregunta, ¿cómo se puede
desarrollar una situación de política en un municipio, por ejemplo, con un proceso inflacionario? Es muy complejo, hay que ser muy ordenado. ¿Cómo se puede hacer en una casa? O sea, cada uno en su economía doméstica. Lógico que una administración es más compleja porque es muchas economías domésticas juntas. Pero hay que hacer como se hace. El municipio no tiene capacidad de endeudamiento como sí tiene el Estado Nacional o los estados provinciales. El municipio tiene que tener presupuestos equilibrados. Si tiene déficit un año, lo tiene que cubrir inmediatamente al año siguiente. Vos lo conocés bien esto, sí, de claro, toda tu cobertura en el Consejo Deliberante y tu formación política. Ahí está la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, ¿no? Hay que ser muy consciente de esas cuestiones para lograr una administración, que creo que es muy sano también eso, porque vos fijate que los municipios, muchos están equilibrados. El caso de Tandil es siempre un municipio que ha estado equilibrado, salvo algún año excepcional que ha tenido pequeños déficits y al año siguiente eso se ha podido revertir. O sea que la gente que te puede acompañar desde el Ateneo, que son los especialistas, los expertos en números, van a estar tienen que estar muy atentos a toda esta situación y a estas variables que tenemos. ¿Y qué argentino no tiene que estar atento hoy? Con una inflación cercana al 100%. Sí, que no sabemos qué va a pasar en el 23. Por supuesto, esto hay que llevarlo día a día. Hoy, cuando uno escucha economistas muy conocidos, hablan de dos problemas. Uno es el tema del tipo de cambio y el otro es el endeudamiento. Claro. Son las dos cornisas por las que está caminando la Argentina, por el medio, tratando de no caerse en ninguna de ellas. Cualquiera de las dos es muy compleja para adelante. Por eso hay que ser sumamente responsable, hay que tener programas que sean cumplibles con los recursos que se maneja Tandil, hay que ser austero, también pensando en quienes están contribuyendo al erario público, que son nada más y nada menos que los vecinos de Tandil. No se le puede exigir siempre el esfuerzo al vecino y desde el Estado no hacer ningún esfuerzo, sino decir cuánto necesito de aumento, bueno, aumento esto y listo. Bueno, hay que también alguna vez desde el Estado hay que hacer un sacrificio para no aumentar tanto las tasas y ser más eficiente. Con lo que cuando hablas así de las tasas en estos momentos, vos has estado en la presidencia del Consejo Deliberante, por ejemplo, entre los cargos que has ocupado, tanto legislativos como ejecutivos. Las tasas en estos momentos, el valor de la tasa, no sé, lo que se paga, ¿influye mucho en el presupuesto municipal en el sentido con el proceso inflacionario? Sí. El tema de las tasas es que porque también hay coparticipación, etcétera. Generalmente se aprueba un solo aumento anual. El presupuesto se aprueba en diciembre con un incremento y con ese incremento hay que trabajar todo el año. Si la inflación se acelera ese año, con lo que se aumentó la tasa, no se llega a fin de año. Entonces muchas veces se hacen incrementos escalonados también. Se vota en diciembre, pero un porcentaje en marzo, un porcentaje en junio y un porcentaje en noviembre. Y de alguna manera se puede, por ejemplo, acordar los aumentos salariales con los mismos intervalos. Entonces se van generando recursos cuando mayor gasto en sueldos tiene el municipio, que es uno de los principales insumos también. En salud, el mayor insumo que tiene el municipio es el salario de todos los profesionales técnicos y personal de los distintos centros de salud, hospitales y todo el sistema público de salud de Tandil. A tu entender, Marcos, ¿las cuentas en este gobierno del doctor Lunghi están bien o están complicadas? No conozco cómo va la ejecución de este último presupuesto. Hasta ahora han venido ordenadas, prolijas. Esto es históricamente, ha tenido déficit en algunos presupuestos. Algunas veces a mí me ha tocado perder discusiones internas en cuanto al incremento de tasas. Yo a veces no estaba de acuerdo en determinados porcentajes que se incrementaron, a mí me parecía que tenía que ser porcentajes inferiores. Por eso digo que no siempre el esfuerzo hay que demandárselo al vecino, sino que la política a veces también debe hacerlo.
Vos sabés que te quiero hacer esta pregunta antes de entrar ya en una materia muy política en la ciudad, ¿no? Pero una idea que me pareció muy buena de los dos concejales, de la concejal Floriti y del concejal García, el doctor García Allende, presentada por ellos, votada en el Consejo Deliberante por unanimidad. El Observatorio Vial, a eso me refiero, una problemática, si las hay también en Tandil, ¿no? Sí. Y lo que uno está observando, que si bien se votó, se trabajó, salió por unanimidad, no se puso, y ya lleva unos meses. No se puso en práctica eso, pero observa que desde que se está tratando el tema, porque llevó un proceso de construcción, de estudio y de votación, fíjate que el Ejecutivo ha incrementado controles, muestran estadísticas de cuántos autos secuestrados hay en Tandil, Sí, cosa que no pasaba antes de todo este tema del Observatorio Vial. Bueno, sirvió para que se empiece a controlar más, para que se empiece a estar más atento sobre el tema. Lógicamente, una ordenanza que está votada hay que instrumentarla, y en esto está en déficit el Ejecutivo Municipal. Quiere decir que la tiene... pero, ¿el Ejecutivo ya la ha reglamentado? Está fue promulgada y está en etapa de reglamentación. Yo ahí no tengo la información si está reglamentada. Creo que no, porque si estuviera reglamentada debería estar implementada. Mira, acá hay una pregunta muy interesante porque está con el tema que estamos tratando. Dice Liliana Ferrari: las tasas son impagables y se vive pagando por asfalto de tal o cual zona. Y bueno, gracias por las felicitaciones. ¿Son impagables? Porque vos los has vivido en distintas etapas, digamos. Hay que ponerlo en contexto. Hoy se han escapado todos los números. Hoy hacer una cuadra de asfalto es un presupuesto millonario, una sola cuadra. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cuanto a los incrementos futuros, porque si hablamos de una inflación del 80%, alguien diría, bueno, hay que aumentar las tasas del 80%. Trasladar la inflación y no habría aumento, sería un reacomodamiento. Bueno, pero hay que tener en cuenta que muchas de las personas que pagamos esas tasas, no hay ese nivel de incremento en los salarios, no hay una recomposición de ese tipo. Las recomposiciones de ese tipo son los gremios fuertes y muchos de los empleados estatales, pero después es difícil que muchos sectores lleguen a un 80-100% de incremento. Hay que tener mucho cautela a la hora de programar el presupuesto del año que viene. El Sindicato de Trabajadores Municipales es generalmente siempre como una piedra en un zapato, ¿no? En algunos momentos, cuando obviamente van en busca de lo que les corresponde y se plantean, ahora más tranquilo, pero hubo planteamientos importantes. Sí. Si yo no recuerdo mal, en artículo 14, el mismísimo secretario general, Martínez Lastra, en una entrevista, en un problema que había municipio-sindicato, mencionó y te dio un aval muy grande en cuanto que eras la persona con la cual se podía conversar, charlar y llegar a un acuerdo. Parecería ser que los demás en aquel momento no. ¿Cómo está tu relación con el sindicato? ¿Sigue siendo así afín? ¿Cómo está? A ver, yo no tengo participación hoy en la gestión municipal. Soy asesor de los concejales que han ido por el espacio nuestro, por el Ateneo, y asesor cuando me dejan, digamos, opinar, porque la responsabilidad la tienen el doctor García Allende y la profesora Rosana Florit. Ellos son los concejales, son los que evalúan los temas y muchas veces nos dejan opinar y ver la perspectiva de los temas y poder darles una opinión desde nuestra experiencia en el Consejo, pero la ciudad avanza. Con el sindicato yo tuve una buena relación, con mucha firmeza siempre, porque yo defendía los intereses del Ejecutivo Municipal y ellos defendían los intereses, pero sabiendo cada uno los roles, siempre fue una relación de respeto mutuo, y hoy cuando nos encontramos
no te digo de una amistad, pero sí de mucho respeto y podemos charlar y conversar cualquier tema. No, porque es un detalle no menor. Roberto fue concejal también, me tocó tratarlo cuando era concejal y secretario también del Sindicato de Te hice, Trabajadores Marcos, Municipales. la pregunta porque es un detalle no menor. En el caso de ser intendente de la ciudad, obviamente es uno de los temas siempre, es uno de los temas que Sí, tenés por supuesto. que el intendente... Como hablábamos, el municipio tiene entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Administración Central arriba de 3.000 empleados. Entonces el tema salarial de la municipalidad junto con el presupuesto en salud es uno de los temas más importantes de la administración municipal. Sistema Integrado de Salud, en el presupuesto que se está ejecutando, tiene un 32-33% del presupuesto. Entonces, ahí la mayoría de ese presupuesto es salarios. La mayoría del presupuesto en el Sistema Integrado de Salud es salario por una cuestión lógica, es el insumo más importante. El factor humano, el factor profesional, el factor técnico, empleados. Entonces, y desde el otro lado, de la administración municipal, también es un porcentaje importante en salarios para prestar los servicios. Hablaste mediáticamente que no tenés grieta con el intendente municipal. No sé si con el lunguismo en su conjunto o fue con el intendente. Una pregunta que me hizo un colega, sí, a la cual me preguntó si había grieta entre Lung y yo le dije, mirá, no, grieta no tengo ninguna. Bueno, no tenés grieta con Iparraguirre. No tengo grieta. Personalmente digo, No, pero yo no traslado la política a lo personal, para nada. Es difícil no hacerlo, pero no hay que hacerlo si se quiere buscar puntos de contacto. De hecho, con Rogelio tenemos visiones muy distintas. De cómo se debe desarrollar la ciudad, la provincia, el país. Tenemos visiones distintas, pero cuando nos tocó compartir banca en el Consejo Deliberante pudimos sacar ordenanzas para mí importantes para la ciudad, como es Defensoría del Pueblo, como es la ordenanza de transparencia, que fue de los primeros municipios que tuvo y que hoy la municipalidad ha tenido premios por el grado de transparencia de sus datos y del sistema de los datos públicos que posee el gobierno municipal. Entonces me parece que son cuestiones importantes. A veces habría que actualizar más esa página, pero eso no es tema tuyo. No, puede ser, siempre que haya información es muy importante, de todos los ámbitos, porque es mayor calidad democrática, que es lo que necesitamos. Cuando no hay datos es difícil medir también las gestiones. Sí. Entonces, cuando hay datos, lo que pasa es que eso debería ser parejo en todos los distritos, en todas las provincias, en todos los municipios, porque si no el municipio que tiene datos lo agarran de otros municipios que no los tienen y critican los datos del que lo tiene. Entonces, a veces hay cuestiones que hay que comprender. No obstante, me parece bien que los tengamos para todos los ciudadanos de Tandil. No importa que después los usen a veces para comparar con incomparables. Hablaste de algunas cuestiones al principio políticas en la ciudad. ¿Has tenido algún tipo de reunión, no sé si personal, pero por otras, o sea, por emisario, vamos a decir así, y cuando mencionaste al espacio de Gonzalo Santamarina? No, lo mencioné porque sí, por sí, una competencia, yo te digo, en nuestra formación y nuestra participación política es muy de abajo para arriba, no estamos esperando que alguien nos bendiga. Yo no creo en el poder heredado, no creo que nadie pueda bendecir a nadie y que se siga, digamos, me parece que hay que ganarlo. El poder hay que trabajar, proponer y después que los vecinos decidan, no que nadie diga va este o va este otro, pero como se usa mucho hoy bien, y tenemos los resultados que tenemos lamentablemente en el país. Reunión, no sé si en forma directa, no, ahí no desconozco, pero no he tenido. ¿Son acercamientos políticos? No he tenido contacto con Santamarina. Porque estamos hablando de algún espacio. No he tenido contacto, pero local. Nosotros estamos abiertos a conversar con quienes tengan una visión similar a la nuestra, ¿no? ¿Y la gente de Santamarina tendría una visión similar a lo que vos pensás?
En algunos temas puede ser que la tengan, y en lo que es construcción, ellos, bueno, de hecho Gonzalo ha pasado de ser del PRO a vecinalista, a ser vecinalista y él ¿no? tiene una visión, veo, vecinalista ahora de la ciudad, sin estrategias nacionales y provinciales. Bueno, eso habrá que conversar, cuál es la visión para el crecimiento de la ciudad y si está de acuerdo a lo que nosotros proponemos. Pero no hay que cerrarse a hablar. La política es diálogo, si no es violencia, decía Raúl Alfonsín. Vos hablabas de que no tiene que haber nadie que haga una bendición de fulano, mengano. No creo en eso yo. No creo que... existe, bueno, bueno, tenemos hoy un presidente que ha sido designado por la vicepresidenta, digo, y esos son los resultados que tenemos. Ahora, si el doctor Lunghi nuevamente quiere encarar una nueva candidatura, todavía yo tengo... Lo ha manifestado públicamente. Sí, lo ha manifestado, por eso. Vos decís que falta tiempo, Lunghi ya salió hace rato diciendo que quiere ser intendente nuevamente. ¿Vos creés que sin algún otro tipo de alianzas, en las PASO sobre todo, hablo de lo que es juntos, sí. ¿Vos creés que si no hay algún tipo de alianzas puede ser complicado ganarle, o ya está en una etapa donde observás que la gente ya quiere un recambio? Nadie puede negar que Lunghi ha hecho una construcción política muy sólida en Tandil, y que tiene un caudal de votos propio que lo sigue respaldando. Con lo cual, para hacer una elección en frente a esa alternativa, hay que tener una construcción que sea con diversos sectores, pero que pensemos lo mismo. O sea, yo no creo en el amontonamiento, creo que hay que tener realmente coincidencia, si no nos sirve. Si no nos sirve no me parece que esté bien juntarse para ganar y después no saber qué hacer, o que sea una dificultad gobernar. Hay que estar muy concentrado. El próximo periodo va a ser muy complejo por la situación que hablábamos, económica, social, que vive el país. Entonces, si a eso se le suma una inestabilidad en la construcción política que está gobernando, es muy complejo. En esa construcción política vos pensás desde lo local. Sí, por supuesto. La base fundamental es de lo local. Sí, te dije, de abajo para arriba, eso pienso yo. De lo local. Eso pienso. Porque si uno empieza a escalar... Y en eso trabajamos también. En eso trabajamos, y en eso no me frena el tema si viene de un partido o viene de otro. Si alguien es valioso, es valioso. No hay que mirar tanto de dónde viene. Porque al estar insertado, vamos a decir así, el Ateneo dentro de la UCR... No, el Ateneo no está insertado, el Ateneo es independiente, el Ateneo es de juntos, si querés llamarlo. En el Ateneo hay gente que proviene de diversos orígenes. Bueno que lo aclares a eso. Nosotros estamos... ¿Nosotros qué? ¿Vos? Yo estoy en la UCR, claro. Rosana Florid está en la UCR, Oscar García Allende es independiente, no tiene filiación partidaria, y está con nosotros participando activamente, y así hay muchos en el Ateneo. También hay gente que está cerca del PRO, gente que está en el socialismo, hay gente que está en el peronismo. El Ateneo es abierto. A una juntos, ¿no? Sí, juntos nos aúna, pero también hay gente externa juntos. Hay gente que no es de juntos, pero sí está en el Ateneo, y por eso yo te digo que esto es desde abajo para arriba. Es una construcción de Tandil. Porque la situación que estás planteando abre, indudablemente, quizás yo he escuchado algunas cuestiones que serían inversas a lo que vos me estás diciendo en estos momentos, que es que si a nivel provincial o a nivel nacional estás enganchado, Manes, vamos a poner algo que sé que en estos momentos conocemos. Sí, nosotros fuimos con Manes en la elección anterior. Sí. Pero que eso a veces, al estar enganchado, no permitiría hacer algún tipo de alianza de una situación que pasa en lo nacional o provincial, generalmente lo provincial,
no se puede hacer alianzas a nivel local, o no se puede, poderse se pueden, pero sí, resultaba pero más difícil. Eso es casi laboratorio electoral, la verdad estoy alejado de eso. No, nunca lo manejé mucho ni me interesa mucho tampoco eso. Hay gente que lo hace y todo espacio político debe hacerlo, porque para poder participar en una elección hay que ir por un partido político. Esto está claro, yo tengo claro cuál es mi pertenencia, pero también soy consciente que Tandil excede a los partidos, es mucho más importante que los partidos y hay que trabajar con amplios sectores para gobernar esta ciudad que está creciendo, se está desarrollando, es pujante y emprendedora en el contexto en que estamos, pero sigue sobresaliendo de la media de las ciudades de la Argentina, te podría decir. Y eso hay que conservarlo, hay que trabajar mucho para que no se pierda ese empuje emprendedor que tiene Tandil hoy. Hay cuestiones que son centrales, mantener el nivel de la Universidad Nacional del Centro es uno de ellos porque le ha dado un diferencial, sí, claro, al formar profesionales, sí, que luego se vuelcan a la actividad en asesoramiento de las empresas, en servicios profesionales de las empresas. Bueno, muchas ciudades no tienen eso. Tampoco creo yo que el modelo sea crear una universidad por ciudad, porque hoy parece que se están creando universidades por municipios y me parece que eso atenta contra la calidad universitaria. Pero es una visión y una opinión en este caso, digamos. Eso lo decide otro nivel del Estado. No por darle más presupuesto a un municipio y que provenga de una universidad, hay que crear nuevas universidades que sean casi municipales. Las universidades son regionales, como la nuestra, que abarca Tandil, Olavarría, Quequén, Azul. Sí, claro. ¿Qué le ves a Tandil en este cambio? Porque una historia quizás fue hasta el año 2019, vino el COVID, cambió indudablemente muchas cuestiones. ¿Y qué cambio, como una persona joven que quiere ingresar, digamos, a un municipio como intendente, qué cambio, eso lo digo yo, qué cambio le verías a Tandil que necesita ya? Tandil ha hecho una transformación muy grande en los últimos 20 años, se ha modificado su composición social, ha venido mucha gente de afuera a instalarse a vivir a Tandil y sigue haciéndolo. Post pandemia, por lo que he leído, se ha incrementado. No están los datos del censo, con lo cual no puedo decirte exactamente, porque la comparación debería ser intercensal para saber si se ha incrementado. Lógico, ¿no? Como los datos del censo no están, vamos viendo de a poco a las publicaciones que salen, pero sí ha cambiado la composición de Tandil. También Tandil modificó su estructura. Antes era una ciudad más cerrada, o los tandilenses éramos más cerrados. Hoy, con la gran cantidad de gente que ha venido de afuera, creo que estamos todos mucho más abiertos. Al ser el turismo uno de los motores del PBI local, eso hace que también todo el mundo cambie de actitud con respecto a quienes nos visitan y quienes se vienen a instalar a Tandil. Antes uno hablaba con estudiantes que venían acá y generalmente los estudiantes eran grupos de amigos de distintas ciudades, pero los de Tandil se seguían juntando con los de Tandil. Eso ha cambiado totalmente. Hoy es mucho más cosmopolita Tandil. Está mucho más integrado y eso hace un cambio a cómo es el comportamiento. Una de las cuestiones centrales a abordar es el tránsito, eso sin duda, porque el tránsito también hace a la calidad de vida, ¿no? Convivimos muchas horas movilizándonos del trabajo a nuestra casa o al club, llevando a los chicos a alguna actividad. Bueno, eso hay que mejorarlo, eso depende del Estado en cuanto a control, a infraestructura, y por eso es importante el observatorio vial, porque va a marcar lugares donde hay más accidentología, más conflicto, más siniestralidad, para que el Estado pueda tomar decisiones de mayor a menor. Dónde está la mayor problemática y actuar ahí y no tal vez tomar una decisión en un área donde no sea lo correspondiente, tan problemática. Esto hace también a optimizar el recurso público, que siempre es finito.
Entonces ahí se puede ver en medidas de control, en medidas de infraestructura, si hay que modificar alguna cuestión para que se eviten incidentes viales, cómo medir dónde poner un semáforo también, por el nivel de incidentes que hay. Bueno, son muchas cuestiones. Esa es una. La otra que te decía es no perder calidad educativa, mantener una muy buena oferta educativa, porque eso hace tentadora a la ciudad también para quienes viven en Tandil y para quienes somos tandilenses y para quienes se instalan, porque lo principal que pensamos todo es cómo le garantizás el futuro a quienes te suceden, a tus hijos, a tus nietos, y bueno, teniendo una buena formación educativa es lo fundamental para eso, así que me parece ahí también que hay que trabajar mucho. ¿Estás de acuerdo, si lo has leído, lo que se ha votado por unanimidad y han trabajado los concejales del Ateneo, obviamente, sobre lo que es ahora el pliego nuevo que se fue aprobado, ¿no?, del transporte público? Nosotros hicimos acercamos a través de la Comisión de Movilidad Urbana del Ateneo, con un gran trabajo de Roberto Martín y la gente que está en la comisión. A través de Rosana Florid le acercamos al presidente de la Comisión de Transporte varias inquietudes y varias de ellas fueron aceptadas. Así que, bueno, se votó el pliego con esas incorporaciones. Lógicamente muchos han hecho aportes, no fue solo el Ateneo, pero bueno, creo que es bueno que haya un pliego, que se defina la situación y a mí me parece que por los próximos 10 años va a haber certidumbre en cuanto al funcionamiento del transporte público en la ciudad de Tandil, que es fundamental conservarlo también, que hace a la movilidad urbana. Las ciudades que perdieron el transporte público se incrementó notablemente la cantidad de motovehículos, de motocicletas, y eso hace que también se complique la fluidez del tránsito y hay muchos más incidentes viales que teniendo transporte público y que baja el nivel de motovehículos. Hablando de la concejal Rosana Florid, estoy observando una gran cantidad de gente que está participando. Te manda saludos. Bueno, y se lo retribuyo también porque elogioso concepto para el programa. La verdad que Rosana tiene un compromiso bárbaro, ha tomado muy seriamente la función de concejal. También cuando me acompañó como candidata a consejera escolar hizo un proyecto muy bueno para el consejo escolar. Por eso te hablo también de la educación, porque dentro del Ateneo hay muchas personas que tienen especialización en educación y es un tema que se toca y se trata con mucha conciencia y sabiendo de los problemas desde adentro y cuáles son y cuáles hay que resolver. No sé qué pasó. Tenés que conectarte a una red, me parece. Mencionabas eso y digo, la pregunta sobre el otro concejal, el doctor García Allende, que lo he tenido de invitado en varias oportunidades en artículo 14. Sí. García Allende no deja pasar en el Consejo Deliberante, y hablo en el mismo bloque juntos, sí. No deja pasar nada, ¿no? Lo que no está de acuerdo Allende, lo plantea, ¿no? Sí, García Allende tiene una fuerte personalidad, es una persona sumamente respetuosa, pero plantea fuertemente sus ideas y defiende fuertemente sus ideas. También es una persona razonable, con lo cual cuando uno le explica que tal vez eso no es lo más conveniente, también él reconsidera, pero es como debe ser la política, con argumentos, ¿no? Él tiene los suyos y los defiende, y a mí me parece muy bien eso, y ha hecho también un trabajo y un equipo con Rosana Florid y con Alejandro Norman, que también está trabajando en el Consejo Deliberante, muy bueno, se complementan bien, son dos concejales y tienen muchas comisiones para atender, y después el Ateneo, que también hace de apoyo a esa función, porque algunos temas, no todos sabemos de todos los temas, entonces cuando hay algún tema... en el Ateneo. Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Se conversan en el Ateneo y eso también les sirve para tener otra visión a los concejales, no solo la interna del Consejo Deliberante, sino también una visión externa. A veces es bueno tomar
distancia. Aquel viejo dicho, ¿no? Que el arbolito no tape Sí, no tape el bosque. Claro. No digo que lo hagan los concejales, pero a veces es bueno tener una visión de ciudadano claro. de a pie y que está trabajando y viviendo en la ciudad. En la política también tuviste en determinado momento, y lo mencionaste, que había gente del PRO, por ejemplo, dentro del Ateneo. Sí. Manassoni parece un concejal de Juntos, pero con... No, Juan es... Pero muy acérrimo, está enfrentado con el mismo. A ver, yo no voy a opinar de su praxis política. Sí, es una persona muy formada, es un proyecto muy interesante y bueno, calculo que nos tocará competir nuevamente, porque él está trabajando para... Hablas de competir, ¿no hay posibilidad de tener alguna...? Yo siempre estoy abierto, te lo dije, a dialogar con quienes pensamos distinto. Con Juan en muchas cosas pensamos igual. Similar. No, igual no sé. Para similares, es sí. muy difícil pensar igual. No, pero similar han pensado. Pero en trazos gruesos se puede coincidir. Pero bueno, ya te digo, se verá eso con el tiempo. Me parece una persona valiosa, formada para Tandil. Recordemos que es un bloque el PRO en Tandil en estos momentos de dos concejalas, el presidente que es Juan Manassoni, y en algunos puntos... Bueno, Juana Echezarreta ingresó con nosotros, ingresó desde el Ateneo. Claro. Con Estela Vittoria, ella venía del lado de Estela, que la verdad fue un apoyo enorme para mí Estela Vittoria, la recuerdo con mucho cariño. Y ahora forma parte, ella siempre tuvo su pertenencia al PRO y hoy integró el bloque PRO. Cuando hablabas hoy de que estás abierto para escuchar, a ver, cuando se está abierto es que uno puede sentarse a dialogar con los que tengan ciertas aptitudes cercanas, ¿no? Sí, nosotros estamos abiertos siempre, nuestra construcción fue muy horizontal, no fue una construcción verticalista, sino que hemos tenido, de la última elección, la única lista, bueno, había una chica de la izquierda, pero la única candidata mujer era Rosana Florit, por ejemplo. Para decirte, no es una cuestión que deba llamar la atención, pero todas las listas las encabezaban hombres. Constanza Mas del Frente de Izquierda. Pero claro. Después estaba Santa Marina, Manassoni, Mario Sivalieri, Méndez. Sí, Méndez, claro. Bueno, todos hombres encabezando las listas. Y entonces tenemos un grado de apertura para trabajar con quienes pensemos parecido. Y bueno, eso se verá con el tiempo también, cómo se dan las construcciones, ¿no? No hay que estar apurado. En esto no hay que ser apurado. Pero vas a tener un verano muy ajetreado. Se trabajará, ya he tenido varios veranos. Porque en el verano comienza, en enero, febrero, marzo, comienza ya esos 3 meses, van a ser de delinear todo, no estar dentro del gobierno te da otra mirada, para mí es muy válido. Porque adentro hay una dinámica que lógicamente tiene que ser la gestión, pero uno cuando está afuera y no teniendo la necesidad de rendirle cuentas a esa gestión, se puede ver desde otro lado, se puede observar y los tiempos también son distintos. Te da mucha independencia estar fuera de la gestión. Sí, eso es observable y lo he observado en el artículo 14 en estos 21 años que pasa así. La persona a veces, también hay un tiempo, en el sentido de que no puede estar permanentemente mirando de afuera porque perdés el tiempo, ¿no? No, está claro eso. A ver, nosotros, en mi caso personal, yo no estoy en la gestión, pero acompaño a concejales que sí están, ¿no? Claro. No es que yo digo no estoy. O sea, no estás en la gestión, pero conoces todo lo que pasa. Lo que digo es que poder mirar de afuera hace que cuestiones que tal vez adentro de la gestión, por la dinámica que hay, que se habla solamente de esos temas que son de gestión y estas cuestiones, hace que a veces se pierdan otras miradas que hay sobre la ciudad y que es válido escucharlas, conocerlas,
Bueno, eso para mí es muy importante en esta etapa de mi vida. ¿Eso es lo que ha perdido Lunghi? No, yo no lo digo por el intendente, yo hablo de mí, no hablo de nadie más. Yo sé que esta es la pregunta que me vas a decir, no, ¿qué falta? Como le estás diciendo, pero hay una cuestión que no va a ser igual. Vamos a entrar en un terreno hipotético, pero es válido, creo. Ahí te dejo opinar a vos en el hipotético. Yo opino, si querés, el hipotético, me parece no hay ningún problema. Parece muy bien. No, pero no es lo mismo el candidato del lunguismo Lunghi, el mismísimo Lunghi, da la sensación de que no sería lo mismo si va otro candidato por el lunguismo. Sí, hoy yo me guío por lo que ha dicho Lunghi, que es que él va a ser candidato y no hay por qué descreer de que él va a ser candidato. De hecho, las dos personas que en febrero manifestaron que iban a ser candidatos, que son Frolich y Sivalieri, no han dicho más nada desde febrero hasta esta parte. Así que no te puedo decir otra cosa. Yo creo que sí que va a ser. Vos estás totalmente, y digo el Ateneo, ¿no? Están totalmente con una idea muy fuerte que si está Lunghi no importa, lo enfrentan a Lunghi. Nosotros ya lo enfrentamos. Por eso, como pasó en otra oportunidad. Vuelvo a lo del 2019. Si en aquel momento nosotros pensábamos que era necesario que haya una alternancia, porque 5 periodos era mucho, 6 es muchísimo. Entonces me parece que ahí los argumentos son exactamente los mismos. No puede haber, por más que no digo que no opino de la calidad del gobierno, pero no puede ser que una persona, sacale el nombre, sacalo, esté 20, 24, 28 años gobernando un distrito. Porque no es solo esa persona, también hay un grupo de personas que muchas veces se acostumbran a estar en la función pública en el Estado y no es lo natural. En el Estado, por eso sos funcionario, no sos empleado estatal. Los empleados municipales son los que representan el sindicato municipal y son los que tienen la estabilidad. No, se forma una corporación también. Bueno, entonces no quiero poner términos, pero a mí me parece que es importante que haya recambio. Y nosotros estamos generando una alternativa. La venimos generando hace mucho tiempo, venimos caminando y trabajando y hablando con los vecinos y escuchando y conociendo más Tandil hace mucho tiempo. Y dejando un poco Tandil, aunque estás ahí en estas cuestiones que planteas que es de Tandil, que me parece bárbaro, ¿no? Pero dentro de lo que es el radicalismo, ya le pregunto no al Ateneo, le pregunto a Marco Nicolini. Sí, señor. ¿Facundo Manes es tu referente? A ver, mi referente es Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires, y hoy quien está en este espacio es Facundo Manes. A mí me parece una visión interesante la de Manes, más allá de que ha sido castigado hace poco mucho por sus dichos, que tal vez no fue la mejor manera de decirlos, pero también hay que tener derecho a poder criticar si uno no está de acuerdo con una gestión, por más que la integró. Esto es así, el derecho tiene que estar, porque salieron mucho a pegarle a Facundo cuando hizo una crítica a políticas del gobierno de Macri, no a Macri personalmente, a políticas del gobierno de Macri. Política del gobierno, me parece correcto. Y se escandalizó ahora cuando un candidato como Javier Milei dice que los radicales somos todos fracasados, que somos hiperinflacionarios, viene desde Irigoyen para acá, no nos deja pasar una, nadie sale a decir, no, mirá, esta gente lo que dice, ¿no? Me parece que hay que poner todo en su justa medida. Creo que es una persona valiosa, Facundo Manes, que ha tenido el coraje de salir del confort de un lugar importante que él tenía, director de la Fundación Favaloro, en su propia fundación INECO, un neurólogo prestigioso a nivel internacional, ha escrito libros, podría estar tranquilo en ese mundo y decidió involucrarse
¿Qué me parece lo que hace falta? Que se involucre muchísima gente para cambiar la realidad de Argentina. Me parece que es central que gente que no provenga de la política se involucre en política. Y es difícil, y se pagan los costos que está pagando también Bueno, lo que pasó Facundo Manes. Lo que pasó que en alguna etapa de los 90 hubo gente que después ocupó grandes cargos, que no venía de la política. Sí, pero eso es pero a alto nivel. A alto nivel. Yo lo digo desde abajo para arriba, igual que nuestra construcción. En un club, en una sociedad de fomento, en un partido político a nivel local. No es necesario ser primer diputado como a lo que vos te referís, que después fue gobernador, ¿no? Sí, entonces, uno de ellos. Uno, hay muchos. Hay muchos, pero bueno. Artista. Pero eso porque se busca el cortoplacismo. Se busca una figura conocida para no tener que invertir en hacer conocida a esa persona, en vez de que siga un proceso. Alfonsín se recorrió el país muchas veces antes de ser presidente, y ni hablar la provincia de Buenos Aires. Así que a mí la política que me gusta es la política local, la del cara a cara con el vecino, el mano a mano con el vecino. Lo estás haciendo, ¿no? Y eso, trato de hacerlo todo lo que puedo. También en mi rol, yo estoy trabajando en mi profesión, y bueno, cuando tengo que ir a algún lugar también se da que charlas temas locales con mucha gente, que te para por la calle. ¿Vos sabés que Tandil tiene, me ha pasado aquí en Artículo 14 cuando he tenido referentes barriales? A ver, parecería ser que la historia de Tandil es una en lo que se denominan las 4 avenidas, ¿no? Aunque ahora ya está un poco más ampliado, pero vamos a poner las 4 avenidas, y algunos barrios de la ciudad que plantean algunos temas bastante complicados. Y uno de los temas que plantean los barrios de Tandil y la gente que he tenido de barrios en Artículo 14 es la falta de diálogo que hay con el Ejecutivo comunal. ¿Cómo lo encararías, siendo la posibilidad de ser intendente de Tandil, ese contacto con los diálogos? No me quiero anticipar. Nosotros tenemos proyectos en ese sentido, y no me voy a anticipar ahora a cuál es nuestro esquema para el tema comunicación e integración de Tandil. Pero tenemos un proyecto muy serio para presentar. Para un cambio a lo que está... A ver, sí, ahora. Tiene alternativas a lo actual. Sí. Porque eso es uno de los grandes temas que se plantean en los barrios. Llegan al municipio y no tienen diálogo. Hubo un trabajo con la descentralización municipal a través de los centros comunitarios. Se ha trabajado, y estuve viendo que Nido cumplió un año, que fue construido con fondos que se dio a Tandil, Presidencia de la Nación, del ingeniero Mauricio Macri, no muy promocionado, pero que hizo una inversión muy fuerte tanto en barrio Parque Movediza como en barrio Movediza, de servicios, cloaca, gas, iluminación, arbolado público, y también el Nido fue producto de eso. Marcos, hipotéticamente... Se terminó en el gobierno actual, también hay que decirlo, ¿no? Como el Procrear se terminó en el gobierno de Macri. Bueno, el sector vivienda... Ahí es la continuidad del Estado. Vivienda, ¿sí? Ahí es la continuidad del Estado. Como debe ser. Como debe ser, claro. Pero no es como debe ser. Debería ser. Entraste en un tema también que son las viviendas en Tandil. Una de las cuestiones, Rosana trabajó mucho en la ordenanza que salió para autoconstrucción. Ella hizo muchos aportes a ese proyecto que se votó, y es una alternativa. Que el Estado genere lotes, que genere suelo urbano, y luego las familias puedan, a través de programas de autoconstrucción, hacerse de su vivienda. Está todo al revés, pero muchos de nuestros padres y tu generación, no ya tanto la mía, tuvieron su vivienda con créditos del Banco Hipotecario Nacional. El Banco Hipotecario fue privatizado, cerrado, y a partir de ahí a veces salían líneas de crédito en años electorales, en años no electorales no. Bueno, venimos de esas experiencias. Pero para solucionar el problema de vivienda
es central tener créditos a largo plazo, si no es muy difícil con cuestiones municipales. ¿Sí? Un municipio no puede encarar, no te digo hacer unos grandes, pero un municipio año a año no podría haber encarado, y lo digo de este municipio, a realizar algunas... No, el municipio puede tener un programa de vivienda, pero eso no soluciona el problema habitacional. Con los recursos... Es algo, digo. No, está bien. Con los recursos que manejan hoy los municipios, con la participación presupuestaria que tienen, tanto de coparticipación provincial como de tasas, el programa es muy complejo. Es más factible tener un programa de generación de suelo urbano, que de alguna manera se han hecho lotes en vela, algunos lotes aquí en la ciudad de Tandil y se han sorteado, un mecanismo que es el correcto, porque hay mucha más demanda que oferta, pero eso sí, se mantiene en el tiempo. Si uno dice, bueno, en Tandil vamos a hacer 2 manzanas con servicios para familias jóvenes, todos los años, ¿sí? Esos son 40 lotes por manzana, 80 lotes, en 10 años son 800 lotes. En 20 años son 1.600 lotes. Hay que hacer 2 por año. Bueno, esas son las cuestiones que hay que preguntarse. Sí, y quizás nos preguntamos, porque el gobierno de Lungi hace 18 años que está, pero ya sé, no, eso, otro texto lo dije yo. Hipotéticamente, mira, te voy a llevar un tema hipotético también. ¿Te gusta lo hipotético? El próximo año ya vamos a hablar, concretamente. Ahí no me vas a poder decir no falta. No, te digo lo que ahí me no parece vas a poder decir que falta o no en falta. este momento. Ahí ya van a estar todas las cartas. ¿Vos pensás que estamos viendo si hay paso o no hay paso? No, hay paso. Bueno, sí, yo creo que es lo mismo. No, hay paso. Bueno, hay pero paso. Retiraron ayer el proyecto de ley para derogarlas. A ver, ese es otro tema de Argentina, el cambio de reglas de juego. No puede pero ser hay un problema más grande. Cambiemos las reglas todos los días. A mí me preocupa más que diputados de la Nación no conozcan la Constitución Nacional. Las PASO no las pueden sacar así porque sí. Sí. Ahora, si vos me decís, se va a trabajar para que en el año 25... No, las PASO no, el problema acá es cómo se renuevan las cámaras, Claro, que es lo que está en la establecido. Constitución. Eso está establecido constitucionalmente, no las PASO. No, las PASO es cómo se vota. ¿Cómo se vota? Eso es otro tema, pero cambiás las reglas del juego. Pero si vos respetás la renovación de las cámaras que está planteada en el Senado por tercio y en el Congreso por mitades... Lo que se planteaba no era así, No, Marco, por supuesto, está claro. No era así. Por eso, claro. si no conoces la Constitución Nacional, estamos en un problema. Hipotéticamente, ya terminando y agradeciéndote por supuesto esta visita en Artículo 14. Siempre es un gusto. Que estamos desde nuestro estudio propio. Conversar contigo. Estoy observando una cantidad de gente que le está viendo, gracias a todos, porque hay muchísimos que lo están viendo en forma directa, en vivo, a la entrevista. Hipotéticamente, porque viene el viernes. La persona que voy a mencionar viene el viernes. ¿Se podría llegar a dar, por la Intendencia de Tandil, de un sector el doctor Marcos Nicolini y del otro sector Rogelio Iparraguirre, ahora en estas elecciones del 23? Hay que superar las PASO. Puede ser. Sí. Si la gente elige, puede ser. Se puede dar. Se puede dar, ¿no? Se puede dar. Hasta ahora no he superado la instancia PASO, pero bueno, estoy confiado y trabajando para hacerlo. Trabajando para hacerlo. Y después, bueno, la gente decidirá. Somos 2 personas de la misma generación. Sí, Rogelio es un poco más chico que yo. De todas maneras... No sé si mucho, tampoco es tan chico, pero es más joven. Y aparte, la verdad, los sectores de la sociedad de Tandil, yo creo que tendrían 2 personas excelentes para poder elegir para un candidato. Cada uno con su idea, cada uno con su forma. Sí. Así que se podría dar. Bueno, el viernes, aprovecho para mencionarlo, el viernes aquí en esta entrevista en Artículo 14, el hoy diputado nacional, Rogelio Iparraguirre, estará junto a nosotros. Marcos, como siempre, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos, Quique, un saludo a todos los que están siguiéndote por redes y para todos los que miran esto después por las redes sociales.